Hola, soy Kim Martínez, docente en la Universidad de Burgos, y voy a presentar mi comunicación titulada La aula invertida como estrategia para analizar audiovisualmente los videojuegos. Esta comunicación se basa en el problema que se observa en la docencia universitaria respecto a las clases magistrales. Este método de enseñanza sí que tiene sus ventajas, como la posibilidad de estructurar mejor la enseñanza, los temas, pero aunque se trate en estos temas de poner ejemplos y hacerlas más prácticas, lo que lleva es a la pasividad del alumnado. Esto se ha demostrado que reduce la motivación respecto al temario que se les está enseñando y que además su capacidad de retención de estos conocimientos es menor a la hora de luego realizar los exámenes o realizar otras actividades. Por ello han surgido otras metodologías activas como la Flipped Classroom o aula invertida, que es sobre la que voy a centrar mi comunicación. Esta metodología se basa en que en vez de presentar esos contenidos teóricos en el propio aula, se van a presentar fuera del aula mediante otros materiales que se dan al alumnado y los que tienen acceso para mirarlos de forma previa, como pueden ser materiales audiovisuales, lecturas o cualquier otro tipo de recurso interactivo. Entonces el tiempo en el propio aula se dedica a la aplicación práctica de esos conocimientos, a discusiones o resoluciones de dudas sobre ellos, y así se ve con un conocimiento previo del alumnado. Aquí el docente se convierte en un guía o mediador de esa discusión sobre los contenidos o facilita el aprendizaje relacionándolo con ciertos objetivos de la asignatura. De esta forma se favorece la autonomía y la responsabilidad del alumnado, porque es su propia decisión el cómo se acercan a esos recursos y cómo reproducen su interés sobre ellos, y la discusión en clase permite una enseñanza más personalizada según los comentarios de los propios alumnos y sus reflexiones, además de que se permite adaptar a los distintos ritmos de la clase y a otros estilos de aprendizaje. De modo que esta metodología se adapta muy bien a lo que sería el aprendizaje del diseño de videojuegos, ya que en este tipo de asignaturas se puede dar unos conocimientos teóricos, pero al final todo eso tiene que aplicar a lo que sería el diseño del producto. Entonces requiere ya no solo un conocimiento teórico, sino la capacidad de observar ciertos aspectos en videojuegos, poder analizarlos y saber discutir y cómo luego implementar esos elementos para que desarrollen la mejor narrativa y jugabilidad. Así que esta metodología la aplica a la asignatura de narrativa audiovisual en videojuegos que se da en el grado de diseño de videojuegos de la Universidad de Burgos. El objetivo de esta asignatura es que el alumnado comprenda y aprenda a analizar cómo se utiliza la imagen, el sonido, las mecánicas de los personajes, sus animaciones o otros elementos como la iluminación y el color para poder reforzar la inmersión del jugador y para construir y expandir la narrativa del videojuego. Así que esta experiencia de innovación docente tiene dos objetivos. Por un lado, transmitir los conocimientos de la asignatura, que se dividen en dos bloques. El primero se centraría en lo que es el valor narrativo del escenario dentro del videojuego. Esto es cómo se construye esos escenarios y ese mundo virtual para contar la historia, tanto de lo que ha ocurrido antes, lo que está ocurriendo mientras se desarrolla la narrativa o augurando acontecimientos que pueden ocurrir en el futuro. Este escenario también ayuda así a definir cuál es la identidad del jugador, cómo compenetrarse mejor con lo que tiene que hacer, sus objetivos y tareas. También sería importante el uso de los colores y la luz para transmitir las emociones y ayudar a contar esa historia dentro del escenario. Igualmente es muy importante el diseño espacial, porque no solo se tiene que ocupar de todas estas cosas de la narrativa, sino también de decir al jugador hacia dónde tiene que mover su personaje. Y relacionado con ello, el escenario también tiene que transmitir la telegrafía, esos sucesos contra los que tiene que estar advertido el jugador, o la asequibilidad, que es lo que puede o no puede hacer. El segundo bloque de la asignatura trataría la relación entre el avatar y el escenario. Por un lado hay que diseñar cómo crear la sensación de presencia para el jugador, tanto la presencia personal de sus elecciones dentro de la historia, como la social, que podría ser la relación con otros jugadores u otros personajes, o la presencia ambiental en la que se nota que ese mundo está vivo, que reacciona al jugador. Además hay que pensar si el diseño del personaje y del entorno crean una sensación de armonía o disonancia, lo que puede ayudar tanto para la jugabilidad como para contar la historia. Y en este efecto es importante ver cómo la forma del personaje, los colores que tiene, sus texturas, sus tipos de movimientos, las animaciones
personas con las que realiza las interacciones. Todo eso van a contar cosas de ese personaje, de la identidad que tiene y de cómo se relaciona con el escenario. Y con todo esto, el objetivo de la experiencia sería transmitir estos conocimientos utilizando la metodología Flipped Classroom. Esta experiencia se desarrolló a lo largo de un mes y se estructuró en 3 fases principales. Uno, la preparación, otra, la exploración autónoma y otra, la puesta en común en el aula. Para empezar, se subieron a la plataforma virtual de la asignatura varios vídeos explicativos sobre los juegos que se iban a tratar, análisis de su narrativa, de su diseño. También se compartieron fragmentos de partidas grabadas en Twitch y comentadas, y otros recursos como podrían ser análisis o lecturas sobre lo que se representaba en esos juegos. Para centrarlos en los 2 bloques de la asignatura que se trataban de enseñar, se eligieron 2 juegos que fueron representativos de esos conocimientos. Para el primer tema fue The Last of Us, parte 1 del año 2013, y para el segundo tema fue el juego Ark Survival Evolved del 2017. Esos contenidos se subieron con un plazo de 1 semana para que el alumnado tuviera tiempo de investigar y desarrollar los contenidos sobre cada uno de los juegos. Más o menos se estimaba que el trabajo individual les llevaría de 90 a 120 minutos, aunque para la investigación en sí se tenían que organizar en grupos de entre 4 y 5 personas. Tenían que ver en cada uno de los 2 juegos los aspectos jugables, estéticos y narrativos relacionados con el tema que se hubiera sacado, y además tenían que buscar información adicional, bien porque los hubieran jugado esos juegos, bien buscando en redes sociales, buscando información de otros análisis, comparándolos con otros títulos parecidos y sobre todo también buscando ejemplos propios de lo que son sus experiencias con otros videojuegos. Así, durante las sesiones en clase, lo que hacían los grupos era exponer sus hallazgos para el resto de la clase mediante presentaciones breves de 5 minutos en los que a cada grupo les daba unos puntos que tenían que desarrollar. Después de cada presentación, el resto del alumnado participaba en un debate abierto y discutían los aspectos más relevantes, también compartiendo otros puntos que hubieran visto ellos, comparándolos con otros juegos. Y aquí simplemente yo guiaba la síntesis de lo que serían los conocimientos que tenían que sacar, destacaba algunos conceptos claves y sobre todo los relacionaba con los objetivos generales de la asignatura. Los resultados respecto al análisis de ambos juegos fueron muy satisfactorios. Con The Last of Us resultó un caso muy adecuado por la riqueza de su mundo posapocalíptico, el cómo se transmite el peligro, los años que han pasado, el derrumbe de la sociedad, también cómo se utiliza el diseño de escenarios para guiar a los jugadores, los peligros de los hongos. Y por otro lado, el videojuego Ark es un juego multijugador online en el que cada jugador puede crear su propio personaje, tiene que interactuar con el entorno, desarrollar una evolución progresiva para sobrevivir en ese entorno. Se veía perfectamente esa relación que se crea entre avatar, entre otros jugadores, las sensaciones de presencia, y fue un muy buen ejemplo. Respecto a los resultados de la metodología, se vio desde el principio que se creó una atmósfera de colaboración, en la que ya contaban con ese trabajo inicial entre grupos, y en la que luego el alumnado estaba muy dispuesto a contar sus ideas y a que saliera de forma personal sin tener que obligarles. Así, mi rol como docente pasaba a ser la de mediar, guiar, conectar ideas, crear preguntas para trasladar esos conceptos a los videojuegos vistos. Y toda esta diversidad de puntos de vista, de ejemplos, hizo que el alumnado comprendiera mejor lo que puede ser la complejidad del diseño narrativo desde muchas perspectivas, con lo que su motivación aumentó muchísimo, sobre todo porque podían aplicar todos estos contenidos teóricos a juegos que ya conocían y que les gustan. La conclusión es que esta metodología es un éxito para aplicarlo al diseño de videojuegos en aulas teóricas, ya que así se transforma el aula en un laboratorio de análisis donde estas ideas se contrastan, se debaten y se aplican directamente sobre casos de estudio. Además, es una buena idea buscar videojuegos que sean populares y bastante conocidos, porque esto motiva al alumnado para diseñar o desarrollar cosas o fijarse en cosas iguales que luego pueden aplicar en su futuro laboral. Y en general los resultados globales mostraron una mejora bastante significativa tanto en la implicación emocional con lo que sería la asignatura y el trabajo asignado, como la autonomía intelectual de buscar y analizar todo eso por su cuenta y en los grupos de trabajo, además de una mayor profundidad analítica de lo que se conseguiría en una clase teórica magistral como las de toda la vida.